Los distintos países de la vieja Europa siguieron construyendo templos cristianos que se iniciarían a mediados y finales del siglo XIII y se prolongarían sus construcciones varios siglos. Distintos ejemplos se pueden encontrar en la Inglaterra de entonces. Uno de ellos es la iglesia de la Abadía de Westminster. Este fue el templo principal de la Iglesia Católica en la actual Inglaterra y Gales. De hecho, desde la coronación de Guillermo el Conquistador en 1066, todos los reyes ingleses se han coronado en esta abadía, por lo que la importancia en la cultura y tradición del país es absoluta. La construcción de su iglesia gótica se inició a mediados del siglo XIII y se prolongó casi un siglo, aunque de nuevo se levanta sobre una construcción previa de estilo románico. Además, la famosísima capilla de Enrique VII no se anexaría hasta principios del siglo XVI. Los arquitectos responsables de su construcción aplicaron el patrón geométrico durante siglos para dar forma a las distintas partes y estructuras del templo. Aunque a primera vista tiene un diseño arquitectónico en planta diferente a otros templos contemporáneos, podemos comprobar que aplicando el patrón geométrico, sus proporciones generales pueden explicarse a partir del rectángulo alfa, añadiéndole un ábside con su deambulatorio en su extremo. Es muy interesante poder comprobar que la nave del templo y el transepto responden ambos a las proporciones de dos rectángulos beta prima, de evidentemente mismas proporciones, pero además de mismas medidas. Siglos después, Enrique VII construyó su famosa capilla más allá del deambulatorio del ábside y utilizó el rectángulo alfa para proporcionar toda su arquitectura en planta. Y no solo eso, sino que sus arquitectos no dejaron nada al azar y diseñaron la capilla de tal forma que toda la arquitectura en planta del templo respondiese a las proporciones del rectángulo beta prima. A mediados del siglo XIII, muy al norte de Inglaterra, se inició la construcción también de una de las iglesias góticas más conocidas, la famosa Catedral de York. Su construcción duró casi 2 siglos y medio, comparte, como muchos templos góticos, cimientos con templos cristianos anteriores, y su arquitectura en planta recuerda, y mucho, a la de la iglesia de la Abadía de Westminster. Pero en este caso, los arquitectos de York, para diferenciarse de los de Westminster, utilizaron el rectángulo 1×2 para definir las principales proporciones del templo, aunque estos arquitectos ingleses utilizaron también el rectángulo beta prima para diseñar el transepto. Pero al añadir la sala capitular, los arquitectos no lo hicieron sin pensar en el diseño general del templo, ya que anexando esta estructura a la de la catedral, la arquitectura general del templo parece estar acotada por las proporciones del rectángulo alfa.